Muy bien, ahí está el estudio de esta noche. Se llama así, una mala comparación. Vamos a ver una historia que involucra a Jesús y nos va a dar una cátedra de lo que es una mala comparación. Bueno, se ha dicho siempre que las comparaciones son odiosas. Y es cierto, ¿verdad? No nos gustan que nos comparen, pero alguien me enseñó una vez que eso depende, depende de con quién nos comparen. Pero hay que ver los dos lados. Un ejemplo, si a mí me comparan con Messi jugando bola, ¿cómo me siento yo? Me sentiría muy bien. Pero pregúntenle a Messi cómo se sentiría. Entonces depende de con quién nos comparen, este puede ser odioso o no odioso. Pero la verdad es que el compararnos no es algo que debamos hacerlo a menos que queramos compararnos con Jesús para ser mejores. Y esto es lo que pasa con un grupo de personas que llegan a hablar con Jesús. Y nos vamos a ir a la historia. Lucas capítulo 13 del versículo del 1 al 5 nos trae esta historia. Dice Lucas 13, el versículo 1. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a uno de Galilea. Esto suena a chisme, díganme que no. Vinieron algunos a contarle a Jesús de lo que le había pasado a unos allá en Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Esto que hacen ellos no toma a Jesús de sorpresa. Jesús es omnisciente. Él sabe todo. Recuerden, 100% humano, 100% Dios. Y para afianzar esta idea, vean textos que nos enseñan que a Jesús no se le podía engañar. Sabía la intención con que llegaban las personas. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto es algo que solo Jesús puede hacer. Conocía los pensamientos de las personas. Lucas 5:22 dice, pero Jesús sabía lo que estaban pensando. Él sabía lo que pensaban. Y Juan 2:24 dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Ahora vean los términos originales de griego para que nos quede más claro. En Mateo 9:4, el término pensamientos viene de este término griego que significa imaginación. O sea, Jesús sabía lo que ellos estaban imaginando en ese momento. En Lucas 5:22 usa el término pensando, el griego dialogismos, que habla también de pensamientos. Jesús sabía sus pensamientos. Y Juan 2:24 dice, el término en sí, que dice, no confía en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Lo que sabía que estaban pensando, viene del griego ginosco, que es un conocimiento absoluto. Oigan, esto es solamente Dios, un conocimiento absoluto de lo que ellos estaban pensando. Entonces, cuando llegan a Jesús, estas personas, Jesús comprende qué es lo que están haciendo ellos. Ahora, no es el chisme en sí lo que atañe en este momento, sino lo que ellos estaban pensando al contarle a Jesús esto, como buscando reafirmar algo que ellos creían. Entonces, Jesús da una respuesta que es en cuestión de pregunta, que parece que no tiene que ver con lo que ellos le dicen, porque ellos le dicen que unas personas allá en Galilea estaban adorando a Dios y Pilato los mató. Entonces, vean la respuesta de Jesús en pregunta. ¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? Oh, vean lo que hace Jesús acá. Jesús está usando el término doque acá, que tiene que ver también con imaginar. Es como que les dice, ¿ustedes se imaginan que ellos les pasó esto porque eran más pecadores que los demás? Y es que hay una mala comparación en nuestra vida. Cuando usted y yo, de forma directa o indirecta, o por costumbre, nos comparamos con otras personas. Esto lo vamos a ir desarrollando más finamente, más finamente. Pero ubicados en este lugar, en tiempo y espacio, es que la tradición judía en ellos era que había una causa y efecto. O sea, los judíos creían que si algo le pasa, algo malo le pasaba a alguien, era simplemente porque pecó. Ya daban la sentencia.
Si a alguien le pasaba algo malo, sencillamente era porque pecó. Vean lo que le pasó a Job. Job, eh, ustedes conocen la historia, tuvo su proceso ahí, Dios permitió algo, y los amigos que llegaron a apoyar le hacían una pregunta como esta. ¿Quién ha perecido por ser inocente? O sea, Job, lo que estás pasando es porque eres culpable. Ellos ni sabían lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual con Job, pero ellos ya señalaban a Job como culpable y dicen, ¿dónde han sido destruidos los rectos? O sea, Job, tú no eres recto. A pesar de que, si ustedes han leído el libro de Job, Dios alaba a Job por ser un hombre recto, por ser alguien que verdaderamente creía en él, un hombre justo. Pero para los amigos de Job, él no era inocente y no era recto. Por eso estaba padeciendo lo que padecía. También cuando Jesús caminaba con sus discípulos, ellos le decían al maestro, ahí en Juan 9:2, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? Ven qué pregunta. Y es una pregunta curiosa a nuestros días. En ellos, por cuestión de tradición, lo que ellos pensaban, achacaban que la ceguera de este hombre era porque había pecado él o porque estaba acarreando el pecado de sus padres. Entonces, claro, Jesús entiende el motivo de estas personas que vienen a contarle lo que le sucedió a aquellos en Galilea. Y Jesús hace esta pregunta retórica hacia ellos. ¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos es porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? Cuando Jesús hace esta pregunta, ojo acá, viene a romper dos cosas. Recuerden que en tiempo y espacio, ahí, los judíos estaban con la idea de la causa y efecto. Si le pasó algo malo, pecó. Ya está, dictada la sentencia. Pero cuando Jesús hace esta pregunta es porque viene rompiendo la creencia de que a los justos no les puede pasar ninguna cosa mala. Eso es como creer en nuestra actualidad que usted y yo, por ser cristianos, no nos podemos enfermar, que por ser cristianos no nos podemos meter en problemas, que por ser cristianos no vamos a tener una situación complicada, difícil, que por ser cristianos, ojo acá, hasta tema dedicado, que por ser cristianos no puede un matrimonio caer en divorcio, que por ser cristianos no pueden tener hijos rebeldes. Esta creencia que se puede manejar en nuestra actualidad y lo hemos escuchado, que por ser cristianos no podemos tener problemas, situaciones difíciles o enfermedades, esto Jesús lo rompe con esto. Con esta pregunta alegórica lo rompe. Y también rompe algo que es lo que nos atañe con este estudio, es la costumbre de la comparación espiritual. Yo sé que todos aquí o la mayoría dirán, no, no, yo no hago comparaciones espirituales, porque hasta yo lo dije cuando leía esto, pero el Espíritu le habla a uno y la idea de estudiar la Biblia es para confrontarnos a nosotros mismos, porque de forma indirecta o en nuestro inconsciente, cuando a alguien malo, que nosotros calificamos como malo, eh, a un ladrón, lo matan porque estaba robando, ¿qué decimos nosotros? Por andar robando, por andar en estos caminos, le pasó eso. ¿Y qué pasa cuando hay una bala perdida y daña a alguien que no estaba robando? Inclusive, una bala perdida mata a un cristiano. ¿Qué vamos a decir? ¿Porque era cristiano o porque estaba pecando le pasó eso? Es que inconscientemente nosotros hacemos comparaciones, malas comparaciones en nuestra mente sobre el nivel espiritual de las personas. Tal vez no las comparamos directamente con nosotros, pero hacemos comparaciones que quiero pensar que sin querer, de forma inconsciente, lo hacemos. Cuando un cristiano cae en, en bancarrota, en una deuda grande, ¿y será que es que no diezmaba? Como si le pasara solamente a aquel que no diezma. Le puede pasar a alguien que diezma. Es que estamos en un mundo en donde estamos involucrados en todo lo que ocurre en este mundo y que también somos afectados, no estamos exentos de situaciones complicadas y difíciles. Entonces Jesús literalmente les decía a ellos, ustedes piensan, así en palabras muy nuestras, ustedes piensan que lo que les pasa a las demás personas es por su condición espiritual.
o por su falta de disciplinas espirituales, nos ha pasado a nosotros que hemos juzgado nuestra mente sin querer. Yo creo que sí a todos, de forma directa o indirecta o inconsciente, nos ha pasado a todos. Y si hay una respuesta para esto, algo malo le pasa a alguien, podemos decir que es por una mala condición espiritual. Hablemos de un cristiano. Le pasa una situación difícil, complicada, algo malo le está sucediendo. Podemos pensar que es por su condición espiritual. Podemos pensar que es porque no cumple sus disciplinas espirituales. Bueno, ante una pregunta así, mi amado, podemos decir sí o podemos decir no. Porque yo no quiero decir que la persona que es cristiana, pero no ora, no tiene la disciplina espiritual de orar constantemente y le pasan cosas difíciles porque no escucha la dirección de Dios, puedo decir que sí, puede ser que sí. Por su falta de disciplina espiritual no está escuchando que Dios le estaba previniendo de algo, pero también puedo decir que no. Puede ser que sea una persona que ora y aún así toma una mala decisión a pesar de, o algo le sucedió a pesar de ser una persona de oración. ¿Qué es el asunto acá? Que sea la respuesta sí o sea la respuesta no, a usted ni a mí nos compete juzgarlo. No nos compete a nosotros decir que lo que le está pasando a esa persona es por su condición espiritual. ¿Ve? Por no congregarse seguidamente lo que le pasa. ¿Ah? Yo crecí en una idea, en mis inicios de cristiano, que si yo no me congregaba a todos los cultos, las cosas malas me iban a pasar seguido, seguido. Yo tenía que estar de lunes a lunes congregado en la iglesia para que me fuera bien en la vida. Y es una idea errónea, equivocada. Juzgar disciplinas espirituales, condiciones espirituales, para ver cómo le va a esa persona, uno, no nos compete a nosotros, y dos, no es algo que sea una regla de oro. No podemos decir que el que estudia la Biblia mucho nunca se va a equivocar. Es que el que no estudia la Biblia, pues se va a equivocar. Puede que sí, pero puede que el que estudie mucho la Biblia también se puede equivocar. Igual, no nos compete a nosotros juzgar la condición o la disciplina espiritual de las personas. Esa comparación literalmente es una mala comparación que usted y yo tenemos que erradicar de nuestra vida, sea que lo hacemos consciente o inconscientemente, y si es inconsciente, inmediatamente reaccionar y hablar con Dios de la situación, de lo que estamos pensando, porque ya vimos, Dios conoce nuestros pensamientos. Ahora, Jesús dice, ¿ustedes piensan que lo que les pasó a ellos era porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? Esta es la pregunta retórica que le hace. Y ojo con la respuesta que les da a estos que vinieron a contar el asunto, a buscar esa respuesta de, oh, es que si ellos fueran como ustedes que oran, que se congregan, no, no. Viene la respuesta, literalmente les dice, no, pero les digo que si ustedes, ojo, no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. ¿En qué clase de respuesta le da Jesús? Y ellos podrían decir, pues nosotros solo vinimos a contarle, ¿por qué se pone así? No, es que Jesús conoce los pensamientos de ellos, saben por dónde, él sabe por dónde iba la idea que traían ellos al contarle esta situación. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. En esto Jesús está diciendo que todos vamos a morir sin excepción. Ahora, no es que a todos va a llegar alguien y nos va a matar y a esparcir la sangre. No, no. Es que todos tenemos que atravesar la muerte. La muerte no llega por pecado, o al menos no califiquemos que llega por pecado, porque puede que sí, alguien se estaba drogando y murió por la adicción, pero no podemos decir que el cristiano no va a morir, porque también el cristiano va a morir. Todos vamos a morir y no se calificará por pecado. Ahora Jesús le dice a ellos que todos, que van a morir también como ellos. Ellos ya partieron de este mundo. Le está diciendo Jesús a ellos ya partieron de este mundo. Y ustedes también van a partir de este mundo. ¿De qué se tienen que preocupar? ¿De cómo murieron? No, preocúpense de cómo está su manera de vivir antes que la muerte les alcance. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida antes de que la muerte nos alcance. Ya después de muertos no podemos hacer nada. Pero antes de la muerte usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Les pongo acá. Cuando algo desafortunado le pasa a alguien, no se trata de pensar qué tan malo es. Se trata de orar por esa persona sin importar quién es. Y mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios.
Aquella persona vieron a fulano, le agarró un paro y ¡plá! Cayó ahí en la calle. Uy, y ese era malo, era malo. Y ya, vamos nosotros, ese, para el infierno, para el infierno. No se trata de eso. Mira a fulano, que sí, era una persona nociva aquí en la sociedad. Y le dio un paro cardíaco, y se murió. La muerte lo alcanzó de un pronto a otro. Bueno, a él le pasó eso. A mí también me puede pasar que la muerte me alcance de un pronto a otro. ¿Qué tengo que preguntarme? ¿Cómo era la vida de él o para dónde va? ¿O cómo estoy yo para el momento en que la muerte también a mí me alcance? Jesús dijo, no, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. El texto griego original no varía mucho. Dice, no, a ustedes les estoy diciendo, si no viven con un continuo arrepentimiento, todos igualmente serán destruidos. Si ellos estaban pensando en su mente, estos que murieron en manos de Pilatos es porque eran pecadores. Jesús le está diciendo, ustedes morirán igualmente, serán destruidos igualmente, si fuese que fue por pecado. Si no cambian su manera de pensar, si no viven en un continuo arrepentimiento, igualmente serán destruidos. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús aquí? Jesús no pone la mirada más allá de la muerte física. Jesús, Jesús no se estremece oh, de verdad los mató a estos que estaban adorando a mi Padre. No, no, no. Jesús mira más allá de la muerte física. ¿Qué puede pensar Jesús? Jesús que conocía el pensamiento de todos. Estos que estaban adorando, murieron adorando. Ahora están con mi Padre en la eternidad. Es lo que piensa Jesús. Y si Jesús que conoce dice, estos que estaban adorando falsamente, oh, qué mal les va a ir después de esta situación que vivieron, porque la vida no termina ahí, continúa la vida eterna, solo que sin la presencia del Padre. Entonces, Jesús ve más allá de la muerte física. Y entonces, por eso dice que tenemos que vivir en un continuo arrepentimiento. El griego metanoeo habla de arrepentirse. Y es una palabra compuesta que quiero que veamos. Porque metanoeo se divide de dos maneras. De dos maneras. Meta habla de cambio y noeo habla de mente, forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que tiene que cambiar nuestra manera de pensar. ¿En qué tiene que cambiar nuestra manera de pensar? Tres puntos claves. Tenemos que cambiar la manera de pensar, de ver a Dios. ¿Cómo vemos a Dios a nosotros? ¿Cómo vemos Dios? ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Todavía lo vemos como alguien lejano? ¿Todavía lo vemos como un Dios que anda buscando castigarnos? ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque si aún lo vemos lejano, tenemos que empezar a trabajar en eso. También tenemos que ver la manera eh, de cómo pensamos acerca del pecado. Porque en la actualidad, seamos honestos, en la actualidad se habla muy poco del pecado. Creo que se ha hecho un poco light hablar de pecado. Se habla más del error, de la debilidad, de la falla, pero como decía alguien, un amigo de años atrás, decía que usted y yo no tenemos que maquillar el pecado. Pecado es pecado. Es que es su debilidad, no, no, pecado es pecado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo vemos el pecado. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que es contravencional a la ley de Dios, todo aquello que nos aleja de esa gracia que Dios derrama sobre nosotros. Pecado es pecado. Y también tenemos que cambiar nuestra mentalidad de lo que pensamos de nosotros mismos. Nadie tenga mayor concepto, decía Pablo en Romanos, mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? ¿Será que nos vemos muy espirituales a la par de? Oh, cuidado, nos llevamos una gran sorpresa. Ahora, Jesús habla de el griego metanoeo. Vean la diferencia de el término arrepentimiento en el libro de Mateo 27:3 cuando habla de Judas. Entonces Judas, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Aquí se usa el término muy parecido, pero es metamelomai. Metamelomai. Metamelomai, que significa arrepentirse también. Ahora, recuerden, meta no eo es cambio de mente, cambiar nuestra forma de pensar. El término que se usa para Judas es arrepentirse, pero en el concepto de remordimiento y sentirse mal.
O sea, no hay un cambio o pensamiento de vida, sino es un sentimiento de dolor, de tristeza, pero que no invita al cambio. Hay gente que cuando peca, se equivoca, hace algo malo, eh, tiende a arrepentirse, pero en realidad no es el metanoeo que habla Jesús, sino es que se sienten mal en el momento y dicen que no, no, ¿cómo hice esto? ¿Cómo se me ocurre haber hecho esto? Pero al día siguiente lo vuelven a hacer, pero una semana después lo vuelven a hacer. Y lo que sienten es remordimiento, nada más. No sienten el verdadero arrepentimiento que es el que dice Jesús, el arrepentimiento que tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar. Entonces Jesús les dice a ellos, pero les digo, si ustedes no cambian su manera de pensar, de vivir, morirán también como ellos. Y entonces, para que vean que Jesús es maravilloso. A mí me emociona Jesús. Ellos le vienen a contar esta historia a Jesús. Jesús ya sabía. Y para que vean que él está informado, les cuenta también otra historia que pasó. Versículo 4 dice, o miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. O sea, 18 personas iban caminando ahí tranquilas, felices. Una torre cayó y los mató. Y entonces les hace la pregunta, ¿piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? Vean la pregunta que le hace. Claro, ya Jesús les está hablando directo y ellos definitivamente están entendiendo el mensaje. ¿Ustedes piensan que estos que murieron porque la torre les cayó encima eran más culpables que el resto de los demás? Y es que nosotros tenemos la mentalidad de la comparación, de la mala comparación. Hay un accidente. Y yo he escuchado esta frase, pasa un accidente. Y dice, oh, ve, ¿sabe por qué le pasó eso? Por no encomendarse a Dios antes de salir de la casa. O sea que si yo no le digo a Dios, protégeme, Dios no me protege. Es como que si mi hijo se va a trabajar y no se despidió de mí, eh, y yo voy pasando y veo que algo le va a pasar malo, porque no se despidió de mí, no lo voy a proteger, no lo voy a cuidar, no lo voy a advertir del peligro que está cerca de él. Es ilógico. Claro, nosotros como cristianos, como tenemos una buena relación con Dios, como hablamos con Él continuamente, de buena mañana decimos, Dios, salgo en paz y regreso en paz y estamos hablando con Dios, pero no podemos achacar a que una falta de disciplina espiritual le haya sido la causa de que Dios no lo protegiera, no lo cuidara. La soberanía de Dios está sobre todo. ¿Y qué ocurre en nuestra vida? ¿Qué pasa o qué no pasa? Es soberanía de Dios. Pero no podemos pensar que aquel que le pasó algo malo es porque es más culpable que el resto. Porque significa que como aquel no ora, le pasó eso. ¿Y qué pasa con nosotros que no oran? Porque a él sí y a los otros no. Esto es soberanía divina y no podemos achacarlo a. Entonces, en nuestra mentalidad tenemos que eliminar esa mala idea de la comparación espiritual sobre otras personas. Jesús, cuando hace esta pregunta, le vuelve a repetir, ni lo puse ahí, el versículo 5 es copia exacta del versículo 3. Lo mismo que dijo acerca de las personas que Pilato mató, le dice a ellos acerca de las personas que murieron por la torre Siloé. No. ¿Piensan que esto les pasó porque eran más culpables? No. Pero les digo, les vuelvo a insistir, si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también igual que ellos. Mi amado y mi amada, Pilatos los había matado mientras estaban adorando a Dios. Podemos pensar, aquí, usando la mente, estaban en iglesia, estaban congregados, y entró un loco disparando y mató a todos los que estaban en culto de oración. Otros iban caminando, simplemente iban caminando, y un loco en carro, tal vez ebrio, se volcó y arrolló a unas personas y las mató. ¿Cómo podemos calificar nosotros a los que estaban en la iglesia y los que estaban en la calle y decir quién era cristiano y quién no? No hay manera. ¿Quién creía en Dios y quién no? No hay manera. No había forma, mi amado. Y es que el meollo del asunto con Jesús acá no es la tragedia en sí, porque Jesús no ve la tragedia física, él ve la tragedia espiritual si no hay arrepentimiento. Por eso les digo, a Jesús no lo estremeció la noticia de lo que hizo Pilato, ni tampoco se estremeció
Y como aumentando el chino, no, y ustedes no saben lo que pasó. No, no, es que también allá en Siloé una torre le cayó a 18 personas y murieron. Y eso no es lo que dice, metiéndome en la mente Jesús, en sus palabras, esto no es lo que me preocupa, diría Jesús. Lo que me pone a pensar es cómo estaban ellos para el siguiente paso después de esta vida. Y lo que usted y yo tenemos que pensar es cómo estamos nosotros para el paso después de esta vida. No tenemos que comparar si fueron salvos o no fueron salvos. Porque esta es otra, mi amado, que nosotros nos tiende a invitar a estar haciendo comparaciones. Se murió alguien y se habrá salvado. Más cuando es alguien reconocido. Eh, muere un cantante X, que sea muy famoso, murió. Y lo que se le viene a la mente a uno, ¿se habrá salvado o no? Mi amado, no nos compete saberlo. No nos compete saberlo. Murió fulano. ¿Era cristiano o no era cristiano? Murió. Será orar por la familia, pero preguntarme, ¿cómo estoy yo para el paso siguiente? ¿Cómo estoy yo para después de la vida? El griego original, no a ustedes, les estoy diciendo, si no viven con un continuo arrepentimiento, todos serán igualmente destruidos. Esta parte, igualmente, viene del término griego homois, que habla igualmente, y que también se usa como parecido. O sea, Jesús no está diciendo que a ustedes también les va a caer una torre, a ustedes también los va a matar Pilato, no está diciendo eso. Está hablando de estar juntos en el sentido de que todos en algún momento vamos a tener que pasar por la muerte. O sea, Jesús le está diciendo a los que están vivos ahí, ¿cómo están ustedes? Porque si ustedes creen que ellos murieron en pecado, están destruidos. Y si ustedes piensan eso y siguen con esa forma de pensar, igual junto con ellos serán destruidos. Ven que Jesús no se queda en la tragedia física, sino en lo que puede ser una tragedia espiritual. Ahí es donde se queda Jesús. Entonces, no hagamos, les pongo acá, no hagamos comparaciones odiosas. Ahí sí uso el término de comparaciones odiosas con los que aún no son cristianos. No, saquemos de nuestra mente, saquemos de nuestro corazón, de nuestra alma, saquemos de nuestro ser la idea de comparar nuestra vida o a los cristianos con los que aún no lo son. Cometer el error de decir que aquel le va mal porque no es cristiano es la comparación tan odiosa como decir que a aquel que es cristiano le pasó algo malo porque no es tan espiritual como yo. Esa comparación eh, es una palabra grotesca, es una comparación repugnante. Las cosas malas no le pasan solamente a los que no han aceptado a Jesús todavía, también le pasan a aquellos que ya aceptaron a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que aquel ve la mala situación que está atravesando. Nosotros, que tenemos que hacerlo y esforzarnos, es saber que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. También pongo ahí, ni juzguemos con lupa a nadie, porque, porque empezamos a analizar, bueno, es que él iba a la iglesia, pero a veces como que desaparecía y no volvía. Bueno, él iba a la iglesia, pero yo sé que tenía ahí su debilidad y eso lo fue llevando. Esas comparaciones de lupa tampoco son correctas. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer cuando sabemos que a alguien le pasó algo malo? Sea cristiano o no sea cristiano, lo conozcamos o no lo conozcamos, es interceder por ellos, interceder por la situación que están viviendo. Y eso sí, si quieren mirar con lupa, mírese a sí mismo y pregúntese sobre su relación con Dios. Mirémonos a nosotros mismos y preguntémonos cómo está nuestra relación con Dios. Porque, ojo, doy un ejemplo a tipo general, un incendio. Se le incendió la casa al vecino. Ah, eso le pasa porque era un pecador. Y le ocurre lo mismo y se le quema su casa. ¿Qué puede decir? Yo era un pecador. Entonces estamos igual. Entonces, a mejorar la relación con Dios. Pero si no es así, es simplemente cosas que ocurren, que pasan en la vida.
situaciones que ocurren. ¿Qué hacemos ahí? Se le encendió la casa a fulano. Si yo no voy a pensar si era o no era cristiano o su condición. Es oro por él y qué puedo ayudarle a él. Porque si a mí me llega a pasar algo así, lo que espero es que las personas que me conozcan no anden con lupa, sino que oren por mi situación y que me extiendan la mano para ayudarme. Que eso es lo que espera cualquier ser humano, sin que usted y yo califiquémoslo de bueno o malo, de cristiano o no cristiano. Ligado a esto, Pablo le escribía a Timoteo y le decía, pido que oren por todos, que pidan por las necesidades de la gente y bendigan a la humanidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Vean la primera parte, oren por todos y bendigan a la humanidad. No habla de cristianos, oren por los cristianos nada más y bendigan solo a los cristianos. Ahí no dice, oren por todos y bendigan a la humanidad. Esto es bueno y agradable a quién? A nuestro Salvador. Mi amado y mi amada, usted y yo necesitamos la salvación como todo ser humano. Y tenemos que cuidar la salvación como ese tesoro en un vaso de barro frágil, como toda la humanidad. Usted y yo ocupamos salvación todos los días, ocupamos la gracia de Dios todos los días y la humanidad también. Por eso tenemos que orar por toda la humanidad y declararle la salvación a toda la humanidad. No juzgar, no comparar, ni andar pensando en si aquel era o no era cristiano, o en qué pasos andaba y no andaba, y por qué le pasó esa situación. La comparación más odiosa que puedo yo rescatar de esta conversación que tuvo Jesús con estas personas es calificar, el comparar la espiritualidad de las personas dependiendo de la situación que viven. Si de algo tenemos que ser agradecidos con Dios, es por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, por la salud, por la comida, por la familia, por el trabajo, por la prosperidad en todas las áreas. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero si en algún momento entramos en un bache, por alguna razón en que la soberanía de Dios nos permite pasar, tenemos que seguir siendo igualmente agradecidos con Dios. Entonces, cuando alguien está pasando por un bache que en la soberanía de Dios le permite pasar, usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios y extender la mano para ayudar. No comparar, extender la mano para ayudar. Entonces, cierro. No seamos de los que hacen malas comparaciones. No califiquemos a las personas. No lo hagamos. Olvidemos esto. Nunca más en nuestra mente hagamos comparaciones absurdas por las situaciones que pasan a las demás personas. Por el contrario, sigamos el consejo de Pablo a Timoteo y seamos más bien de los que intercedemos por la humanidad, por todas las personas, no calificándolas, por toda la humanidad, intercedamos por ellos, para que les vaya bien en la vida y que en su caminar puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús, que usted y yo ya encontramos. Y si podemos llegar a ser el canal para que alguien llegue a ese conocimiento de la verdad, digámoslo, Señor, aquí estoy, úsame, porque quiero ser esa persona que no compara, sino que se convierte en instrumento para atraer a alguien a tus pies. Eso es el estudio de esta noche, una mala comparación.